Retomamos, ponemos a grabar. Muy bien, entonces, la discusión intelectual en Inglaterra y en Francia, vamos a darle admitir y admitir, dio lugar al concepto y a la palabra del socialismo. ¿Se acuerdan? Y ahí vamos a volver. Viste que qué apasionante que es esto, porque uno va a decir, pero usted, profesora, uno va y viene con en estos análisis, porque ahora nosotros vamos a ver, cuando dijimos al comienzo del capítulo de Hoffman, del capítulo 3, que si bien la Revolución Francesa le había dado, había aportado sus conceptos, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que si la economía del siglo XX, del siglo XIX, perdón, se formó principalmente bajo la influencia de la Revolución Industrial Inglesa, su política e ideología se formaron principalmente bajo la influencia de la Revolución Francesa. Gran Bretaña proporcionó el modelo para sus ferrocarriles y fábricas. Esperen que lo voy a actualizar. Ahí está. Porque se escuchaba. Gran Bretaña proporcionó el modelo para sus ferrocarriles y fábricas, y el explosivo económico quiso estallar las tradicionales estructuras económicas y sociales del mundo no europeo, pero Francia hizo sus revoluciones y les dio sus ideas hasta el punto que cualquier cosa tricolor se convirtió en el emblema de todas las nacionalidades nacientes. Entre 1789 y 1917, las políticas europeas y las de todo el mundo lucharon ardorosamente en pro o en contra de los principios de 1789, o los más incendiarios todavía de 1793. Francia proporcionó el vocabulario y los programas de los partidos liberales, radicales y democráticos de la mayor parte del mundo. Francia ofreció el primer gran ejemplo, el concepto y el vocabulario de nacionalismo. Francia proporcionó los códigos, el modelo de organización científica y técnica y el sistema métrico decimal a muchos países. La ideología del mundo moderno penetró por primera vez en las antiguas civilizaciones que hasta entonces había resistido a las ideas europeas, a través de la influencia francesa. Esa fue la obra de la Revolución Francesa. Es decir, que cuando yo les digo en ese primer punto de la guía de lectura, cómo inscribe Hoffman a la Revolución Francesa dentro de los procesos políticos contemporáneos o modernos, ahí tenemos la clave de lo que han, o no ha habido otra. ¿Por qué? Aguárdenme un segundito, a ver. Entonces, cuando nosotros decimos, y hay una clara diferencia, que la Revolución Francesa sirvió como modelo y aportó todos esos conceptos al mundo entero. En cambio, la Revolución Inglesa fue grande y fue importante dentro de su territorio. Sirvió. Luego, a comienzos o a mediados del siglo XX, sale de sus propias fronteras. Aguárdenme un segundito porque tengo que ir a asistir a mi niño. Hoy te pregunté, yo les aviso a los dos que yo estoy en clase, está queriendo pasar un mal momento. Hoy te pregunté, ¿y vos? Mira, salí en clase, hoy te pregunté, Valentino, ¿vas a necesitar esto? Me dijiste que no. Bueno.
Bueno, entonces, ¿qué les quería decir con esto? Que yo los había silenciado a todos ustedes, disculpen, pero era porque se sentían ruiditos. Y la segunda etapa de esta revolución, la que empezamos a hablar, es la que marca de alguna manera esa nueva, que es esa nueva era que según Hoffman es la era del capital. Nosotros lo vamos a utilizar, este sí lo vamos a utilizar todito, les aclaro, el primer tomo, el de la era de la revolución, pero de la era del capital, por ahí podemos tomar algunos capítulos. ¿Cuándo? Lo podemos hacer de forma concomitante al mismo momento de que vayamos desarrollando, porque es difícil pretender ver un proceso de que empieza a que termine y en forma cronológica. Vieron que también a mí me pasa así, yo empiezo y empezamos a hablar de un proceso y de otro, porque se dan en el mismo momento. No podemos analizar así, si no, no sería un proceso, sería un recorte. Hablar de recorte significa dejar algunos aspectos fuera, y nosotros tenemos que verlo de forma así. Vieron que hablamos de procesos políticos, social, económico, cultural. Antes era diferente en ese sentido. Esa concentración capitalista que se va a dar y se va a dar en todo ese mundo. Y también tenemos que dar cuenta de otras cuestiones que ya empiezan a hablar que los ingleses habían llevado de alguna manera y que 1800, en 1830, 1840, nosotros vamos a empezar a hablar de qué, de otra parte, por ejemplo, si ustedes están viendo en Argentina, hablarían de que en ese momento ustedes lo están viendo a quién, a Rosas, al romanticismo, ¿recuerdan ustedes? Vayan haciendo ese seguimiento a mediados 1840, 1850, ya empezaría lo que es Urquiza, que se empiezan a consolidar de alguna manera otro modelo que sería otro proyecto político más que modelo, es un proyecto de país, ¿cierto? ¿Qué proyecto era? El del federalismo, pero no de todo el federalismo, del federalismo del litoral, si se quiere, que los intereses de los federales del litoral eran los que buscaban por su cercanía. Claro, en Rosas se ve más el federalismo porteño, ese proyecto Es, sería el de Rosas. exacto, ese proyecto. ¿Y cómo, y de qué manera vamos a entender nosotros cómo cada proyecto, y en ese momento singular o en ese contexto, cómo interactúa con este marco que vamos a estar estableciendo? Nosotros cuando hablamos a mediados del siglo XIX tenemos que tener en cuenta eso. Otra cuestión que nosotros vamos a ver, si se quiere de alguna manera, lo vamos a tener que ver sobre todo, yo les hablé de la diferencia entre las revoluciones que hace Hoffman entre la inglesa y la francesa, pero también hay otra que aparece aquí y que tiene que ver, no significa que Hoffman diga que una es más importante que la otra, al contrario, vieron que él las presenta así. Bueno, y ahora le toca el turno a la otra revolución, dice, empieza a hablar de ese modo, y ni tampoco fueron esas dos, pero sí marca una clara diferencia con la revolución norteamericana. ¿Vieron? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Dice que, si no, por ejemplo, la diferencia es que fue importante solamente, como le decía yo, solamente dentro de sus propios límites. No irrumpió en el mundo entero ni signó, como lo hizo esta revolución, desde el punto de vista de la ideología. También entender que cuando habla el autor de conciencia proletaria, estaba combinada, dice, con y reforzada por la que muy bien puede llamarse conciencia jacobina. Ustedes bien saben que los jacobinos eran la baja burguesía, los que llegaron al poder en Francia en 1792 por un golpe, sacan un golpe a la derecha, o sea, eran los más radicales, y que son los que van a inaugurar una nueva era, una nueva constitución, con una república, y también la famosa época del terror, esa dictadura del terror, que significa para Hoffman que fue la más democrática de las etapas. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué consideran, y teniendo en cuenta
el pensamiento ideológico del autor, y con lo que vamos viendo, ¿qué análisis se les vienen a ustedes decir que por qué el autor dice que es la más democrática de todas? En la guía de lectura creo que también está, ¿no? Así. ¿Por qué creen Porque le ustedes? da porque le da participación también a las clases más bajas que hasta ese momento habían sido invisibles. Muy bien, porque en esa primera etapa, y eso que no entendiéndolo, como hoy hablamos de ese concepto, ¿vieron? Incluso post-revolución, los más moderados, la derecha, todavía no habían dado participación a las clases más bajas, sino que para participar, para elegir, todavía tenías que tener un cierto nivel socioeconómico, y cuando llega la República, entran a la escena, tienen por primera vez una voz las clases más humildes, las clases más bajas. Vamos a ver primero la figura de los sans-culottes. Los sans-culottes eran los sin calzones, ¿vieron? ¿Por qué? Porque eran los que se vestían, hasta tenían que vestirse, eran grupos bien, ustedes bien saben cuál fue la sociedad estamental, la de la recién, que eran grupos cerrados, que nadie podía, y que tenían que tener, vivían en lugares diferentes, se vestían diferentes, se dedicaban a diferentes. Pero esta parte, la más democrática, y la asocia justamente con la época del terror, es la época del terror, porque claro, porque ahora ustedes entienden por qué esa conciencia era jacobina y proletaria, porque no tenía otra alternativa el trabajador que rebelarse. ¿Mm? Y la más democrática en ese sentido, no solamente porque de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, y ahora hablamos de una república, porque tenían esa participación. Sobre todo cuando nosotros hablamos del logro de la primera etapa de la Revolución Francesa, que se va a dar no solamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que todos nacen ante la ley, son iguales, sino que esa libertad, igualité y esa fraternité era vista desde una clase, desde los intereses y aspiraciones de esa clase, que era la alta burguesía de los girondinos. Pero los jacobinos entendían que no, que la verdadera revolución se tenía que dar allí. Y ahora yo les pregunto, ese era el proyecto de unos y cuál era el modelo de sociedad que pretendían otros, ¿cierto? Más allá de que la burguesía es burguesía y tiene esa conciencia de clases y representa como tal un grupo más heterogéneo que el del proletariado, que es más homogéneo, que tiene esa conciencia. Al principio la burguesía no tenía esa conciencia como tal. ¿Qué otra cosa quería decirle? La conciencia jacobina, o sea, dice la serie de aspiraciones, experiencias, métodos y actitudes morales que la Revolución Francesa y antes de la norteamericana infundió en los confiados pobres, lo mismo que la expresión práctica de la situación de la nueva clase trabajadora era el movimiento obrero, y su ideología, la agrupación cooperativa, la del pueblo, llano, proletariado o no, que la Revolución Francesa hizo subir al escenario de la historia, como actores más que como simples víctimas. Era el movimiento democrático. Los ciudadanos de pobre apariencia externa y que en otros tiempos no se habían atrevido a presentarse en los sitios reservados a las personas elegantes, paseaban ahora por donde lo hacían los ricos, llevando la cabeza muy alta. Esta cita, ahora les digo de qué página de la Biblia, dirían mis otros exalumnos, estoy leyendo, porque la profesora agarra y dice Hoffman y empieza ahí. Esta página es la 216 de mi libro, ¿saben? Yo les voy a indicar en qué capítulo estamos, el que le habías dicho de la conciencia de clase, que es al final del trabajador pobre, en la tercera, parte 3, para que ustedes se ubiquen de qué estoy hablando. Ustedes, el trabajador pobre, yo les di la guía, les di como unas conclusiones, pero después les voy a ver si les... pero ya lo tienen ustedes compartido el libro en PDF, pero sí. Porque para subirlo lo tengo que subir por capítulo porque todo no lo puedo subir. Bueno, esta cita, ¿saben de dónde la hace Hoffman? ¿A quién cita? Al gran Sobul.
se escribe Soboul, otro que hizo un compendio de la Revolución Francesa, hizo varios compendios. Yo también se los puse en el aula como bibliografía. ¿Vieron que aparece otra bibliografía ahí? Ahí la van a encontrar a Soboul. Son compendios de la Revolución. Lo que yo voy a pretender hacer es que ustedes, a modo de parcial, trabajo, no sé qué, bajo qué norma, porque ahora ya no somos lo mismo que la presencialidad. No sé cómo vamos, tenemos que cambiar las categorías, ¿o no? A modo de trabajo grupal, a modo de como ustedes quieran, me gustaría que elijan una de las etapas, pueden ser como los proletarios con conciencia de clase, pueden hacerlo de modo colaborativo, cooperativo, colectivista, pueden hacerlo entre todos. Yo eso no tengo ningún problema, soy flexible. Pueden preparar alguna presentación, pueden... y yo, obviamente, a Hoffman lo tenemos, pero me gustaría que busquen en otros, puede ser bien Soboul, si les parece. Yo también cito a Belloc, Hilary Belloc, que hace una historia de la Revolución Francesa. Puede también ser uno que lo pueden buscar, que es Roudet, también. Roudet, que hace también la historia de la Revolución Francesa. Les dije Soboul, les dije, bueno, les dije todo, creo que, no sé si ahora me... Bueno, ahí en la bibliografía aparecen cuáles son los que se indican a la cátedra. Pero está bueno, igual el que quiera tomar Hoffman, bienvenido sea también, pero también, y puedan elegir una etapa y hacer una presentación al modo que ustedes quieran hacerla, ¿saben? La haríamos así acá en clase, presentamos pantalla y hablamos como hablamos siempre al libro, no es que tengan que ni estudiar ni preparar, les quiero decir, obviamente sí, al libro abierto, si la idea es reflexión, Nari, y hablar en torno a esto. ¿Están de acuerdo en eso ustedes? ¿Para cuándo sería, Paula? Pero igual, vamos a ir pensándonos. El próximo viernes no hay porque es 11 de septiembre. O sea que podemos pensarlo en el 11 y sería a partir 18. Sí, tendríamos, si a ustedes les parece y quieren, o yo sigo el 18 un poco más presentando y hasta que estén preparados ustedes. Pero no Y el tendría otro sería el 25. Sería Bueno, lo podemos pensar, si ustedes quieren, para a partir de, si quieren el 25, si les da tiempo o no, si quieren hacerlo antes lo hacemos, y ya después nos quedaría, sí, porque nos quedaría bien, ya, ay, yo no puedo creer, me quedo azorada el paso del tiempo, disculpen, no nos quedaría mucho. No, por eso. Ay, por favor. Bueno, si quieren usemos el 18. La profesora se preocupa. Si quieren, vean si les queda. Si nos queda el 18, lo pasamos al 25. Pero yo era para usar y para poder avanzar después, porque si no, a mí me gustaría trabajar las otras revoluciones también, que ustedes tengan todos esos elementos. Y ahí vamos a trabajar todo el mes de octubre, ojalá y pudiéramos ver desde ahí. Ese trabajo sería como una nota de parcial, de trabajo y demás, algo que nos quede, ¿les parece? Perfecto. ¿Sí? Entonces, una etapa de la Revolución Francesa. Sí, yo les voy a subir después cuáles van a ser los puntos. ¿O prefieren que se los dé ahora? Bueno, mejor. Sí, mejor, es que estábamos pensando. Bueno. Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver si lo ponía acá. Bueno, lo que ustedes van a tener que poner es, y ver, ¿qué sería? No lo tengo acá, pero se los voy a decir. En términos de, ¿cuál es si fuese la primera etapa, vamos a empezar así, ¿cierto? Esperen un poquito. Si fuese la primera etapa, esperen que tengo tantas cosas abiertas, si fuera la primera etapa, se van a guiar por eso, el material que subí yo al aula, y tienen que tener en cuenta cuál era la situación anterior de Francia, anterior a la Revolución,
la sociedad del ancien régime, como ya dije, la sociedad estamentaria, el absolutismo monárquico, y ver sobre todo esa situación económica y política o ideológica, el ambiente cultural, el enciclopedismo, las nuevas ideas, todo eso que estuvimos hablando, y cuáles habían sido los logros de la primera etapa. Y yo pregunto por qué los logros, o sea, ¿cuáles fueron los objetivos que habían establecido los girondinos? Bueno, ¿quiénes eran los actores de esa etapa? Los girondinos. ¿A quiénes representaban? A la nobleza, a la alta nobleza. Eran más conservadores, qué ideas tenían, cuáles algunos representantes. En esa primera etapa van a ver lo que fue la famosa reunión de los estados generales, que es en donde de ahí surge lo que va a ser el estado llano. La reunión de los estados generales era la reunión de los tres estados de esa sociedad estamental. Primer estado, nobleza, clero, segundo, y el tercer estado, el estado llano. Y el lugar que tomaban en el recinto. El recinto, a donde se llevaba a cabo esa reunión de los estados generales, primero tener en cuenta que esos estados generales no habían sido convocados por mucho tiempo, hacían como no sé cuántos, un siglo, más de un siglo que no habían sido convocados desde la época del Rey Sol, ustedes bien saben, el abuelo del que va a ser de Luis XVI, no se convocaba. ¿En qué demostraba esto? Lo que era el absolutismo monárquico, porque los estados generales eran un consejo, eran como una especie de consulta, de especie de consultivo, que trataba de que participaran esos estados. Pero ¿qué tenemos? Una situación en la que vemos que la nobleza y el clero votaban vamos a decir, por orden, primer orden, segundo orden, y obviamente que el estado llano, que se llama así, porque estaba ubicado en la parte llana era como un anfiteatro, si se ponen a pensar, los que se ubicaban a la derecha, y ahí viene el concepto de izquierda y de derecha, o de ideas de centro izquierda y de centro derecha, porque los montañeses, los que estaban en la izquierda, los que estaban en los más altos, eran los de las ideas radicales, que eran los jacobinos. De ahí viene el concepto de izquierda. Los que se ubicaban a la derecha eran los moderados, los girondinos. Y los que estaban en la llanura, ¿vieron? Hablamos de relieve, van a decir, nos falta la meseta, porque hablamos de la montaña y hablamos de la llanura. El estado llano es el tercer estado, era el que no tenía participación, y es el que decide conformarse en una asamblea. Se retiran del recinto, en el famoso recinto del juego de pelota, hacen el juramento y se constituyen como asamblea nacional, y que luego van a ser asamblea constitucional porque van a sancionar la famosa Constitución de 1791, que esa constitución también sirvió porque fue una constitución civil para el clero, inclusive se dio en ese momento, y que llevó de alguna manera a que esa constitución ya no era la monarquía absoluta, pero sí una monarquía constitucional. Como eran de ideas conservadoras, no iban a hacer grandes cambios, al estilo de la monarquía parlamentaria inglesa. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entonces se puede decir que si de alguna manera ya estaban aquí los objetivos, para ellos ya estaba la Revolución Francesa para los girondinos. ¿Qué lograban? Esa igualdad, que era aparente, bien dijimos, pero entendida del concepto de clase de ellos, quiénes tenían que participar, cómo, de qué modo. No había sufragio universal ni popular, solamente, como dijimos, era el sector. Y cuáles eran los grupos sociales, vamos a decir, que estaban en este momento. Bueno, hablamos de esa aristocracia de sangre, de riqueza, la Guardia Nacional. ¿Y cuáles eran los grupos sociales enfrentados? Como dice, nobleza y burguesía contra el rey, campesino contra el rey, girondino, jacobino, burguesía contra el clero. Y los ideales, libertad, igualdad y fraternidad, y esa monarquía constitucional que significó. Esa sería la primera etapa, más de eso no hay.
Inclusive, hay algo que yo no les dije, que los girondinos eran moderados en el interior, ¿cierto? De Francia, porque ¿quiénes eran los otros, los que eran más belicosos? Eran los jacobinos, pero en el interior. ¿Pero qué significó eso? Que los girondinos habían sido más apaciguados, vamos a decir, en el interior, pero que moderados en el interior, pero en el exterior de Francia no. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar, cuál era la relación de Francia en el exterior. Acá les voy a dar algunos tips para eso van a ir los que vayan el 18. Ya más o menos los organicé, me parece. Nosotras con mi compañera Estela ya vamos a elegir, vamos a elegir esta primera era. Buenísimo, genial, vamos con Estela y Ana Paula el 18. Si no llegamos, lo corremos, no se preocupen. ¿Qué es lo que les voy a decir? Ustedes se van a marcar hasta cuando el rey huye. ¿Se acuerdan que yo les conté que se fue disfrazado, que nos volvió a Versalles? Bueno, María Antonieta, la nobleza, la familia real, todo lo que ustedes quieran. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Tenemos que tener en cuenta que el rey, ¿a dónde pretendía huir? Si bien es interceptado en Varesne, pero él quería ir a Austria. ¿Por qué? En Austria le iban Era el hogar de su esposa. Claro, era el hogar de la esposa. ¿Se acuerdan que yo les había contado que en esto era la primera vez el matrimonio o la alianza matrimonial de Luis con María Antonieta había significado, había asignado por primera vez una alianza de Francia con Austria? María Antonieta era hija de Maximiliano de Austria y de María Teresa. ¿Qué significa esto? Obviamente, dice, que va a las papas, ¿para dónde iban a salir corriendo? Para Austria. Es decir que en cuanto a relaciones exteriores, ¿con quién se llevaba bien? Con Austria, por ejemplo, a través de esa alianza. Pero ¿cuál era el temor? Una vez sucedido todo esto, aguárdenme que están golpeando. Entonces, ¿qué significó esto? Que las potencias europeas tenían temor que esto que había sucedido en Francia se trasladara a las otras monarquías europeas, como efecto dominó. Y estaban todas en disconformidad de alguna manera, porque tenían temor a esa primavera de los pueblos. Disculpen porque me siguen golpeando. No hay problema. Bueno, ahora sí, sepan disculpar, pero esas son las cosas de estar en casa. Y tocaban la puerta y... No hay problema. Ahora, bueno, vamos a ir cerrando entonces la primera etapa, que ya nos quedan en estos 10 minutos. Buenísimo. ¿Qué es lo que les quería decir? ¿Cuál era el temor de las monarquías? Que como efecto dominó, lo mismo que estaba sucediendo en Francia, piensen ustedes cómo la mirarían. Porque Francia, como dice Hoffman, con eso vamos a cerrar, ¿qué representaba? Era la más populosa de las monarquías europeas. Y se había dado, voy a ir al libro nuevamente para cerrar, para no perder la costumbre,
¿cómo la inscribe, como yo les dije, cómo inscribe esas revoluciones dentro del proceso, que es en la guía de lectura, cómo aparece? Pero quiero que vean, cuando dice Hoffman, que la crisis del antiguo régimen fue un fenómeno puramente francés. Dichas observaciones no carecen de fundamento, incluso dice, se puede decir que la Revolución Francesa puede no haber sido un fenómeno aislado, pero fue mucho más fundamental que cualquiera de sus contemporáneas. Y acá dice por qué. Y sus consecuencias fueron mucho más profundos. En primer lugar, sucedió en el más poderoso y populoso Estado europeo, excepto en Rusia, clara. En 1789, casi de cada 5 europeos, uno era francés. En segundo lugar, de todas las revoluciones que la precedieron y la siguieron, fue la única revolución social de masas, e inconmensurablemente más radical que cualquier otro levantamiento. No es casual que los revolucionarios norteamericanos y los jacobinos británicos que emigraron a Francia por sus simpatías políticas se consideraron moderados en Francia. Luego también dice, en tercer lugar, de todas las revoluciones contemporáneas, la francesa fue la única ecuménica. La Revolución Francesa, bueno, sus repercusiones, mucho más que la de la Revolución Norteamericana, ocasionaron levantamientos que llevarían a la liberación de los países de Latinoamérica después de 1808. Su influencia directa irradió en el mundo entero, el vocablo de libertad y demás. La influencia indirecta de la Revolución Francesa es universal. Esperen un poquito. ¿Qué página sería eso, Paola? Proporcionó, esta es la del capítulo 3 de la Revolución Francesa, la página 63. La influencia indirecta de la Revolución Francesa es universal, pues proporcionó el patrón para todos los movimientos revolucionarios subsiguientes y sus lecciones, interpeladas conforme al gusto de cada país o cada caudillo, siguen incorporadas en el moderno socialismo y comunismo. Así pues, la Revolución Francesa está considerada como la revolución de su época, y no solo una, aunque la más prominente de su clase. Y sus orígenes deben buscarse por ello no simplemente en las condiciones generales de Europa, sino en la específica situación de Francia. Su peculiaridad se explica mejor en términos internacionales. Durante el siglo XVIII, Francia fue el mayor rival económico internacional de Gran Bretaña. Su comercio exterior, que se cuadriplicó entre 1720 y 1780, causaba preocupación en Gran Bretaña. Su sistema colonial era, en ciertas áreas tales como las Indias Occidentales, más dinámico que el británico, a pesar de lo cual Francia no era una potencia como Gran Bretaña, cuya política exterior ya estaba determinada potencialmente por sus intereses en la expansión capitalista. Francia era la más poderosa y en muchos aspectos la más característica de las viejas monarquías absolutas y aristocráticas de Europa. Así lo describe Hoffman en la página 63 del capítulo 2 de la Revolución Francesa, del capítulo 3. Vieron que yo voy y vengo, pero esa es la idea. ¿Por qué les digo esto? Piensan lo que habrá significado para esas otras potencias, ver la que se estaba cayendo, la más poderosa y la más populosa. Obviamente que tenían ese temor. Por eso es que los girondinos tuvieron que enfrentar esa cuestión de la guerra en el extranjero. Esos serían los puntos que tenían que tener en cuenta: el contexto, la situación económica, la situación política, la situación social, institucionalmente cómo se fue dando desde esa reunión de los estados generales hasta la conformación de la monarquía constitucional, los actores, quiénes fueron, los girondinos, con quienes se aliaron, cuáles eran los intereses de clase, cuál fue su ideología y cuál era ese contexto internacional, lo que significó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y por qué no fue una revolución en sí misma o no se restringió a esa primera etapa. ¿Qué pasó luego? Y algunos representantes. Pueden hablar también de la administración económica de Necker, de Turgot, que fue lo que llevó un poco a todo esto. ¿Qué es la situación de Francia? Es lo que dice el autor. Bueno,
¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nos quedan ¿Yo puedo hacer la segunda etapa? Uy. Perdón, Rocío. ¿Yo puedo hacer la segunda etapa con alguien que se quiera sumar? Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Segunda etapa con alguien más que se quiera sumar y después quedaría otra etapa o el tiempo de Napoleón, si hay, o ahí se los podemos. Nosotros con Laura agarramos la etapa de Napoleón. Bueno, La tercera sería. bueno, perfecto. En ese tiempo, ahí tenemos que hacer otro análisis, Nancy. Que bien puede ser. Hay muchos que hablan de que el tiempo de Napoleón es un tiempo aparte. Y marcan 1799, cuando comienza, que piensen ustedes que han transcurrido solo 10 años, ya una década de la Revolución, y por todo lo que pasó la Revolución Francesa, del estallido, de 1789 a 1799. Luego comienza ahí ese tiempo de Napoleón, que también se puede tomar hasta la llegada de Napoleón inclusive. Si ustedes van a ver, Hoffman no dedica mucho a esa etapa. ¿Por qué? ¿Qué entiende él? ¿Cuál es la revolución? Ya saben. Vuelve, lo toma como que vuelve a tomar el poder la derecha, o la alta burguesía y los girondinos, luego del terror. No quiero avanzar demasiado porque quiero que vayamos todos de a poco y juntos, porque si no, cuando veamos bien, después de esa primera parte le hacemos la introducción a la segunda para que venga Rocío con alguien más. Luego Nancy y Laura. ¿Estamos? Laura. Perfecto. Buenísimo. ¿Hasta ahí bien? ¿Les sirvió? Sí. Bueno, de todo lo que tienen en el aula, tienen ahí el material, lean y traten de marcarlo en Hoffman. Esas guías de lectura sirven para eso, para orientar la lectura. ¿Mm? La primera vieron que está llena de confróntese, como dice la profesora, en tal página se encuentra, en tal otra, y habla todo. Vieron que son dos archivos, uno de guía con preguntas, que más o menos estas preguntas son las mismas esas preguntas son las que tendrían que ver ustedes para preparar cada etapa, muy generales. Y luego hay otra en donde hay todo un análisis del texto que le hacen a Hoffman, que es rico porque está confrontado. ¿Vieron? Habla de que lo que dice Hoffman en cada parte al respecto de esa revolución. Bueno, queridos alumnos, entonces, me alegro. Bueno, profesora, buen fin de semana. Muchas gracias para ustedes. Cuídense y nos vemos entonces, no el viernes 11, el viernes 18. Igualmente. Cualquier cosa, 18. Adiós. estoy a Chao, disposición. Chao, mucha suerte. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.